Hola, soy Yare de Meñique Instrumentos Musicales y hoy vamos a hablar un poco de uno de los métodos más conocidos para la enseñanza de la música, que es el método Dalcroze. Y además de ser de los más conocidos, es uno de los más complejos. A la hora de aprender, a la hora de certificarse, los exámenes incluso de admisión son muy fuertes, necesitas muchas herramientas, sobre todo de improvisación en el piano. Entonces vamos a comenzar. ¿De qué se trata el método Dalcroze? Dalcroze es un enfoque lúdico, es un enfoque en sus inicios experimental, ya no tan experimental, es para enseñar y aprender música, y es un proceso para despertar y desarrollar la musicalidad innata a través del movimiento, y esto es muy importante dentro de los elementos de Dalcroze. Incluso uno ve una clase de Dalcroze y al final de la charla les voy a poner un ejemplo, un pequeño pedacito de una clase para que vean, y es a través del movimiento, a través de, digamos, la danza, que los músicos y las personas que están aprendiendo a través de Dalcroze descubren la musicalidad. Y esto es súper importante, el movimiento. Incluso parece que están danzando de alguna forma. Y esto se llama eurítmica. Eurítmica, y es exclusivo para el método de enseñanza Dalcroze. Y se entrena el oído y se entrena, muy importante, la improvisación musical. Este enfoque único de aprendizaje hace que la música sea vivida y no solamente sea algo teórico. Desde jóvenes, desde principiantes hasta adultos, incluso Dalcroze se ha enfocado en campos como la terapia musical y ha trabajado con personas de la tercera edad. Es un enfoque muy completo. Cuando uno experimenta una clase de Dalcroze, la idea es que comiences a sentir, que comiences a expresar y a dominar el flujo, el ritmo, la eurítmica que tiene la música. Y por eso sobre todo está muy conectado con la danza e incluso otras artes escénicas. El método Dalcroze ha existido por más de un siglo, fue desarrollado a partir de 1886 por Émile Jacques Dalcroze. Era un compositor, un educador suizo. Tiene juegos interactivos, ejercicios que ayudan a los estudiantes a aprender y sobre todo a confiar en sus ideas musicales y a desarrollar sus propias intuiciones. Hoy sus ideas incluso han sido confirmadas científicamente y hay artículos científicos que demuestran la validez y la importancia del método Dalcroze. Es una práctica rica este método, es compleja, es multifacética, se puede aplicar, como ya comenté anteriormente, en muchos campos, desde los niños hasta los ancianos, y cada cual la experimenta a través de sus propios términos. Cada individuo lo define de forma diferente, a través de su experiencia musical, de su experiencia artística, de su experiencia de vida, y este enfoque de Dalcroze tiene muchos beneficios para los artistas, para los intérpretes, para los ejecutantes, para los maestros, para los bailarines, para los actores, para los niños pequeños, personas mayores, personas con discapacidad o necesidades especiales, y los jóvenes estudiantes en una clase de Dalcroze tienen que observar de cerca a su maestro. Y este método es una parte clave del plan de estudios en muchas instituciones a nivel mundial. Es muy intuitivo, por supuesto siempre siguiendo la metodología de un maestro que tiene que estar certificado en el método Dalcroze. Los niños es muy lindo porque desarrollan habilidades críticas, y esto es importante, de escucha, habilidades motrices relacionadas con la música e incluso habilidades sociales. Y sin siquiera darse cuenta de que están aprendiendo, pero lo están haciendo a través del movimiento, a través de la expresión, a través de la improvisación. No es estar sentado en una silla, solo escuchando, es también ser más activo. Uno aprende siendo activo. También puede inspirar a los músicos este método, y de hecho lo ha hecho, alcanzar niveles más altos de desempeño, sobre todo de interpretación y de sentir la música a través de nuestro cuerpo. La música no es nada sin el movimiento, sin, digamos, también la danza. No importa qué nivel de entrenamiento le brinde Dalcroze, siempre se puede
profundizar en su comprensión musical y mejorar la conciencia de nuestro cuerpo como músicos. Para los músicos desarrolla un sentido más fuerte del ritmo, un sentido más fuerte de la armonía, desbloquea un rendimiento más fácil y expresivo, aumenta las habilidades de escucha, aumenta la intuición musical y comprende la música a través del cuerpo. Para los bailarines también es muy usado el método del cross, porque refina la expresión no verbal. Pueden aprender los bailarines conceptos musicales esenciales, fomenta el desarrollo estético y para personas mayores mejora la coordinación, mejora el equilibrio, las habilidades cognitivas, fortalece la función de la memoria y es lindo que experimente con conceptos musicales de una forma lúdica, digamos, y que se use todo nuestro cuerpo como instrumento musical. Y esto es muy importante. Cuando se combinan, porque estas clases de las cuales les estoy hablando, de movimiento del cross, son colectivas, pero también hay clases individuales y cuando estas se combinan, promueven un aprendizaje profundo, muy profundo en todos los músicos. El método del cross es alegre, los participantes desarrollan conexiones con los conceptos musicales que lo rodean. Y en una clase del cross, más o menos, ¿qué veríamos? En la parte de eurítmica, porque el Dalcross el método se divide en 3 áreas de aprendizaje. Y en la parte de eurítmica, en la parte esta del movimiento, esto que les comento que se parece a la danza, los estudiantes se mueven de alguna manera, viajan por el espacio que tienen, haces esto con las manos, con los brazos, con la cabeza, con todas las partes del cuerpo que puedan usar y sus movimientos responden a la música que se está tocando en la sala, que está tocando el profe y que normalmente está improvisando, por eso es tan difícil convertirse en un profesor certificado de Dalcross. La tarea que tienen en la sala los estudiantes de Dalcross es moverse usando ciertas pautas que les va a dar el profesor y que son específicas a la pieza musical que está usando el profesor. Y el profesor también responde a los movimientos de los alumnos y puede cambiar el estilo de improvisación. Entonces es una interrelación que se forma en el mismo momento, porque el profesor también está improvisando y los alumnos también están improvisando. Les puede pedir a los alumnos que vayan por la sala a cierto ritmo. Cuando los estudiantes escuchan, por ejemplo, una señal específica, pueden aplaudir al ritmo, pueden hacer muchas cosas. Esto es solo un ejemplo de lo que puede suceder en una clase de eurítmica, que como les comenté es uno de los aspectos fundamentales del método Dalcross. Y bueno, hay muchas formas en lo que los estudiantes pueden continuar para expresar a través de su cuerpo la música en las clases de eurítmica. Dalcross es importante en las clases de eurítmica que los gestos sean expresivos para darle forma a la música. Y como les comenté, el método se divide en 3 ramas fundamentales, que todos tienen que pasar por ellas. La eurítmica, que es de lo que más les he hablado porque pienso que es como la parte más interesante, más innovadora. A veces se separa mucho la interpretación musical o los músicos del movimiento. E incluso hay muchos programas para los niños que recalcan el movimiento, pero cuando crecemos, porque tienen que acabarse, el movimiento y la música son inseparables. Y esto lo trae a la mesa nuevamente Dalcross. Esto es la eurítmica. También hay otra parte que es el solfeo. El solfeo es una herramienta musical clásica, se usa en muchos métodos. Es obligatoria en el estudio de la música, pero bueno, el método lo desarrolla de otra forma porque trata de desarrollar una melodía interna, una armonía y una respuesta más general, más holística a la notación musical. Y es importante y a mí me encanta que es la improvisación en el solfeo. Y en el solfeo tradicional no se le da tanta importancia. Y esto, ¿qué hace? Sacar a relucir tu espíritu creativo con la voz, con un instrumento, con el cuerpo. Y en una clase del cross, el instructor tiene que combinar estos elementos a través de juegos, a través de ritmos, de canciones, de gestos y de movimiento.
Los maestros certificados, es importante que estén certificados, trabajan de Dalcross, pueden trabajar en universidades, en conservatorios, en escuelas públicas, en escuelas privadas, en centros para la primera infancia, y tiene como ya les comenté, un intenso proceso de capacitación y se requieren muchas habilidades para convertirse en un profesor certificado, en un educador certificado de Dalcross. Por tanto, el número que hay de profesores certificados Dalcross es muy pequeño, pero de mucha calidad. Por supuesto, ningún educador Dalcross es igual, ninguna clase es igual, a pesar de que van a tener pues una misma base. Como les digo, se usa mucho la creatividad y la improvisación. Entonces no todos, por ejemplo, van a improvisar igual. En Latinoamérica, ¿dónde tenemos profesores Dalcross certificados? Desgraciadamente en pocos lugares. México, Venezuela, Chile y Argentina. Solamente esos 4 países cuentan con profesores Dalcross certificados. Puede que en Ecuador haya alguna clase de música que utilice alguna influencia del método. Yo estuve investigando y desgraciadamente no encontré nada. Puede ser que por ahí nos encontremos con una sorpresa y haya alguien que sí esté usando un poco, aunque no esté certificado, que esté usando un poco las ideas del método. Sería genial, sería muy lindo poder asistir. Cuando uno se va a ser profesor Dalcross, normalmente un programa especializado que ofrece como objetivo que tienen que aprender los profes, o los que van a ser futuros profes Dalcross. Tienen que conocer y descubrir las posibilidades y relaciones artísticas y pedagógicas entre música y movimiento. Música y movimiento, esto es muy importante que se los damos a los niños y después cuando crecemos como adultos nos olvidamos. Y esto es muy importante para la expresividad, para la creatividad musical. Y de la danza también. Conocer y poner en práctica la metodología Dalcross en el ámbito musical y de las artes escénicas, saber interpretar la música en movimiento, elaborar un repertorio propio. Tienes que tener tus propias canciones, tus propias obras musicales con fines educativos. Tienes que ser un compositor cuando eres un profesor Dalcross. Por eso el método es tan difícil. Tienes que improvisar y crear a través del cuerpo, de la voz, de un instrumento, potenciando las capacidades artísticas y educativas. Tienes que fomentar la observación y la adaptación a nuestro entorno social y educativo, que de cada país y de cada ciudad y de cada región es diferente. Y tienes que adquirir herramientas y recursos pedagógicos para aplicar la metodología Dalcross en el campo profesional al que te vayas a dedicar, porque como ya les comenté, tiene muchas aplicaciones y puede ser incluso desde la musicoterapia. Por ejemplo, en un estudio certificado del método Dalcross, ¿qué módulos aprenderías? Bueno, pues movimiento y expresión. Vas a dar técnica corporal, improvisación, educación vocal en movimiento, coreografía rítmica y pedagogía del movimiento. Vas a dar rítmica Dalcross también, o eurítmica como se le conoce, que vas a entrenar rítmica y auditivamente, vas a educar el oído, vas a educar el lenguaje, vas a explorar el espacio físico y sonoro y vas a usar técnicas para desarrollar un pensamiento educativo y artístico propio, tuyo. No se puede parecer al de nadie más, tienes que ser muy creativo a la hora de convertirte en un profesor Dalcross certificado. En cuanto a la didáctica, tienes que aprender los fundamentos metodológicos de Dalcross, las estrategias y los recursos didácticos que se está usando en el método, la didáctica de la rítmica aplicada a diferentes aprendizajes y las técnicas de observación e intervención en el aula, porque al final vas a ser un pedagogo. Y en la práctica vas a observar clases abiertas enmarcadas en diferentes campos y educativos, en la educación, por ejemplo, educación infantil, en la educación primaria, en las artes escénicas y en las necesidades especiales, en escuelas de música, en proyectos sociales, en la interpretación musical. El método Dalcross no tiene fin. Y es bueno que también tratar de ver estas clases prácticas dirigidas a diferentes edades, no quedarse solamente con una edad. Quisiera recomendarle algo. Hay un profesor graduado del certificado del método Dalcross y hay una charla de él muy interesante que se llama What Moves You. El señor se llama Stephen Neely y pueden encontrar su charla en TED, en YouTube. Les recomiendo que la vean porque él habla
Sin mencionar al método Dalcroze, mucho él habla de estas mismas ideas que mueven al método. Y eso sería todo, espero que lo hayan disfrutado. Les pongo un ejemplo, un extracto de qué sería una clase de eurítmica. Recuerden, el método Dalcroze tiene 3 ramas fundamentales, pero qué sería dentro de estas ramas está la eurítmica y más o menos cómo se vería una clase de eurítmica dentro del método Dalcroze. Espero que lo hayan disfrutado. ¡Chao! Eurythmics, what is it? It's notoriously difficult to explain because it's so many things. It's really basically a connection of the body to the ear, to music. So you hear music and you respond physically to it, and in the process of responding to what we hear, we learn. We learn about music, we learn about ourselves, we learn to interact with other people. We're creating, we're inventing, we're having to process what we're hearing, so that we develop a whole language, an artistic language and a cognitive language of music. I got into Eurythmics at the age of 18, so I've really been doing it effectively all my life. I remember the light bulb that went off for me when I realized that a walking note was a quarter note. I mean, that sounds really dumb, but for me it was a revelation, because I suddenly realized that all of this has something to do with me. And I could just climb right in, and all of a sudden quarter notes and eighth notes, they all began to dance on the page for me in a totally new way. Instead of counting, I was feeling. And that was just a revelation. This is a lesson in meter. In this exercise, I asked the students to step the beat and to show me the downbeat with some sort of gesture. I do change the meter because listening is at the heart of everything. The students don't know when I'm going to do that because I'm improvising. So you may see a time lag. There may be some students who haven't picked it up yet, but they hear that they're in a new measure. Music moves. It has to move or it isn't music. That's what you experience in a Eurythmics class. You're moving through space. You're putting those experiences inside you to draw upon later when you're sitting still at a piano and you're making the music move because you know what it feels like to move. Beats aren't all the same. In fact, measures have shapes, and that is determined by the energy of the beats themselves around a downbeat. So my exercise was to place them in a bowling alley and have them experience what they would do, to realize that preparation is the very first thing you do. Sports illustrate this subject so beautifully. You cannot play a sport without that anacrusic backswing and without a release of energy and without a follow-through. But what is so important in this lesson is to be able to hear that. So
next exercise that you will see, we are now taking that same subject of feeling the anacrusis, being able to express it, and I'm asking them to take a step backward, because the step back will give them the lift. It's like this gesture. It's a step back and then a movement forward. This work because it is infinitely creative. You design exercises over a lifetime, and they are constantly new and fresh. I'm never bored. Every group of students is new. They come in with something new, and you deal with them in a different way, and always inventing things. I love it. It's a happy life.